perspectiva de lo que nos platiquen nuestros invitados. So it's my turn, right? Yeah. Thank you. Distinguished professors, scholars, and my dear students. Good afternoon, buenas tardes, shubho oporanno. Distinguidos profesores, académicos, mis queridos estudiantes, buenas tardes, shubho oporanno. Allow me to begin by expressing my heartfelt gratitude to the organizers of today's program, Alejandro Chauhana Borget, Director, Damaso Morales Ramise, Secretary General, Janet Morne Casas, Coordinator of the Center for European Studies, and Lee Andres Beris Medlin, Department of Cultural Projects. Your warm welcome and your vision for dialogue have made this gathering possible. Permítanme agradecer, comenzar por expresar mi más sincera gratitud a los organizadores de este programa, el director Alejandro Chauhana Borguete, Damaso Morales Ramírez, secretario general, la maestra Janet Moreno Casas, y también la coordinadora del Centro de Estudios Europeos, y al licenciado Andrés Barrios Medellín, del Departamento de Proyectos Culturales. Su calurosa bienvenida y su visión para el diálogo han hecho este encuentro posible. It is a privilege to be here with you today at the National Autonomous University of Mexico, UNAM, a true temple of knowledge, culture, and critical thought. This university, born in 1551, is not only one of the oldest in the Americas, but also one of the most vibrant intellectual centers in Latin America and the world. Es un privilegio estar aquí con ustedes en esta Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, un verdadero templo del conocimiento, de la cultura, del pensamiento crítico. Esta universidad, nacida en 1551, no solamente es una de las más antiguas en el continente, pero también uno de los centros intelectuales más vibrantes en América Latina y en el mundo. Bangladesh is a young nation with an old soul. We were born in 1971 through a war of independence, a people's struggle for democracy, for our language, and for dignity. Our journey has been one of resilience. Time and again we have defended democracy against dictatorship, defended rights against repression, and defended identity against erosion. Bangladesh es una nación joven con una alma vieja. Nacimos en 1971 en una guerra de independencia, una lucha de un pueblo por la democracia, por nuestra lengua, por nuestra dignidad. Nuestro camino ha sido uno de resiliencia. Una y otra vez hemos defendido a la democracia contra la dictadura, hemos defendido los derechos contra la represión y defendido la identidad en contra de que borren nuestra identidad. Only last year, the world witnessed the July uprising of 2024 in Bangladesh, when students and young people rose up against the long dictatorship of Sheikh Hasina. Their courage ended an era of authoritarianism and ushering in an interim government led by Nobel laureate Professor Muhammad Yunus. Once again, it was the youth who carried the torch of freedom and restored hope for democracy in Bangladesh. Apenas el año pasado, el mundo fue testigo del levantamiento de julio en el 2024. Estamos platicando el embajador, el año pasado el mundo fue testigo de un levantamiento en el 2024, cuando los estudiantes y los jóvenes se levantaron en contra de una dictadura, una larga dictadura llevada a cabo por Sheikh Hasina. El coraje de estos estudiantes acabó con una era de autoritarismo, abriendo el camino para un gobierno interino liderado por el premio Nobel, el profesor Muhammad Yunus, y de nueva cuenta fueron los jóvenes los que encendieron la antorcha de la libertad y le restauraron
restauraron la esperanza para la democracia en el país. Citizens who stood up sometimes at the cost of their lives for justice. But our story is not only of struggle, it is also creativity and hope. Bangladesh is a land of poets, artists and musicians. It is also one of the fastest growing economies in Asia, driven by its young generation and their pursuit of knowledge. Education has always been at the heart of our nation building, just as it has been here in Mexico. Entonces fueron esos jóvenes los que restauraron esperanza para la democracia, ciudadanos que se levantaron muchas veces a una costa de sus vidas para luchar por la justicia. Pero nuestra historia no es solamente de lucha, también es una historia de creatividad y de esperanza. Bangladesh es una tierra de poetas, de artistas, de músicos. Es también una de las economías que crecen más rápido en Asia, liderada por su generación de jóvenes, por su ansia de conocimiento. La educación siempre ha estado en el corazón de nuestra nación, como lo ha estado también en México. That is why I believe the bonds between Bangladesh and Mexico must grow through academia, education and culture. When our students meet, when our scholars exchange ideas, when our artists exhibit their work, we do more than diplomacy. We build bridges of understanding that no ocean can divide. Es por eso que creo que los lazos que unen a Bangladesh y México que deben de crecer a través de la academia, de la educación, de la cultura. Cuando los estudiantes se juntan, cuando nuestros académicos intercambian ideas, cuando nuestros artistas muestran su trabajo, hacemos más que simple diplomacia. Estamos creando puentes para el entendimiento y los cuales ningún océano puede dividir. Today's guest, Dr. Shahidul Alam, embodies that spirit. He is not only a world-renowned photographer, but also a fearless voice for democracy and human rights. His images have given voice to the voiceless, challenged oppression, and inspired movements for justice. El invitado de hoy, el Dr. Shahidul Alam, encarna ese espíritu. No solamente es un fotógrafo reconocido mundialmente, sino también una voz sin miedo por la democracia y los derechos humanos. Sus imágenes le han dado voz a los sin voz, han retado a los opresores y han inspirado movimientos por la búsqueda de la justicia. For speaking the truth to power, he endured imprisonment in Bangladesh, yet his spirit was never broken. His courage earned him recognition as Time Magazine's Person of the Year 2018, and just this year, the Ekushe Padak, one of our nation's highest honors. His journey from the streets of Dhaka to the halls of the United Nations remind us that art is not a decoration, but a form of resistance, a form of truth. Y por hablar al poder, por hablarle de frente al poder, él fue hecho prisionero en Bangladesh. Y aún así su espíritu de lucha nunca fue roto. Su valentía le ganó el reconocimiento de la revista Time como persona del año en el 2018. Y justamente este año, el Ekushe Padak, uno de los más grandes honores de nuestro país, también lo recibió el maestro Shahidul. Su camino desde las calles de Dhaka hasta los pasillos de las Naciones Unidas nos recuerda que el arte no es decorativo, sino es una forma de resistencia, una forma de verdad. My dear students, mis queridos estudiantes, as you began your journey in political science, sociology, international relations or public policy, remember this: nations are not only built by politicians or diplomats, they are built by voice of conscience, by educators, by artists, by students, by people like Shahidul Alam who dare to imagine a better world. Mis queridos estudiantes, en este momento en el que inician su camino en la ciencia política, en la sociología, en las relaciones internacionales o en las políticas públicas, siempre recuerden esto: las naciones no se construyen por los políticos o los diplomáticos,
se construyen con las voces de la conciencia, por los educadores, por los artistas, por los estudiantes, por personas como Shahidul Alam, quienes se atreven a imaginarse un mejor mundo. Mexico and Bangladesh may be far apart in geography, but we are close in values. Both our nations believes in dignity, in justice, and in the transformative power of knowledge and culture. This is the bond I hope to deepen with you today. México y Bangladesh posiblemente están lejos geográficamente, pero estamos cercanos en valores. Nuestras naciones creen en la dignidad, en la justicia, en el poder transformativo del conocimiento y de la cultura. Y ese es el lazo que yo espero que se estreche hoy con ustedes. Let us dream together of a future where Bangladesh and Mexico, two proud nations of the global south, walk side by side, defending democracy, promoting knowledge, and building peace through education and cooperation. Soñemos entonces con un futuro mejor para Bangladesh y para México, dos orgullosas naciones del sur global, las cuales caminan juntas defendiendo la democracia, promoviendo el conocimiento y forjando la paz a través de la educación y de la cooperación. And with that, it is my distinct privilege as Ambassador of the People's Republic of Bangladesh to Mexico to present to you Dr. Shahidul Alam, an artist, a fighter for truth, and a voice for our time. Viva Bangladesh, viva Mexico. Thank you so much. Inspiring speech, and we now very look forward to listening to our guest of honor, Dr. Shahidul Alam. Thank you so much for being here, because this is the year when we celebrate 50 years of bilateral diplomatic relations between Mexico and Bangladesh, and what best to have Dr. Shahidul Alam in this commemoration. Thank you so much. Well, thank you for having me. I mean, it's a great honor for me to be here. Muchas gracias por invitarme, es un honor para mí estar aquí. Do you see this image on my chest? ¿Sí ven la imagen que tengo en mi pecho? That is a student, Es un estudiante, a very famous student. un estudiante muy famoso. His name is Abu Said. Su nombre es Abu Said. And the reason he's so important Y la razón por la que es tan importante is when we were fighting the autocrat, es porque cuando peleábamos contra el autócrata, he stood in front of the police, se le paró a la policía, spread out his hands, alzó los brazos and said, "Shoot me." y dijo, dispárenme. He was not prepared to give up. No estaba listo para rendirse, He did not want to back down, no quiso rendirse, no quiso retroceder and he was not afraid of death. y no tuvo miedo de la muerte. He was killed on the 16th of July, Lo mataron, 2024. lo mataron el 16 de julio del 2024. But that was a transformative moment in our history. Y ese fue un momento transformador en nuestra historia. Because since then, there have been many others who've stood in front of tanks, who've stood in front of guns, and have bared their arms and said, "Shoot me, I don't care." Porque a partir de ese momento hubo muchos otros que decidieron pararse frente a los tanques, abrir sus brazos y decir, dispárenme. I sit with you here, young people, Me siento aquí con ustedes hoy, personas jóvenes, and I see the students in Bangladesh. y puedo ver a los estudiantes de Bangladesh también. They have resisted at every moment in time Han resistido cada momento del tiempo. when a dictator or an autocrat Cuando un dictador o un autócrata has tried to take over ha and dominate. intentado controlar y dominar. This is what students do. Es lo que hacen los estudiantes. This is what youth does. Esto es lo que la juventud hace. They're angry, Se enojan, they're intelligent, son inteligentes, they're creative, son creativos and they resist. y resisten. I'm sitting here on top and you're sitting down there. This is unusual for me. Estoy aquí sentado arriba y ustedes abajo. Esto es muy inusual para mí.
I'm usually with the students down there in the streets, smelling the tear gas, facing the bullets. Estoy usualmente entre los estudiantes en las calles, oliendo el gas lacrimógeno con la gente. Throughout the history of Bangladesh, it is students who have led the resistance. A lo largo de la historia de Bangladesh son los estudiantes los que han resistido. I believe it is the same here. Y pienso que es lo mismo aquí. Because students have not been prepared to take repression, they have challenged. Porque los estudiantes no están preparados para ser reprimidos, sino para retar. But that challenge is not simply a hunger for power, a hunger for power. Pero ese reto no es solamente un hambre de poder, un ansia de poder. It is a fight for a different society. Es una lucha por una sociedad diferente. It is a fight for social Es justice. una lucha por justicia. It's a fight for equality. Una lucha por la igualdad. And the struggle that we went through was because there was discrimination. Y la lucha por la que nosotros pasamos fue una lucha contra la discriminación. And the slogan in the streets, Y el eslogan en las calles, despite the fact that there were tanks and guns and bullets, a pesar del hecho de que había tanques y peleas y balas, was that we will have a discrimination-free Bangladesh. era que íbamos a lograr un Bangladesh libre de discriminación. Discrimination in terms of gender, race, class, Discriminación en términos Sexuality. de género, de raza, de clase, de sexualidad. and that is the Bangladesh we still strive for. Y ese es el Bangladesh que aún seguimos procurando. We have toppled the dictator Hemos tirado al by dictador peaceful means, por medios pacíficos. and it is evidence of the power of the people. Y eso es una evidencia del poder de la gente. The fact that the most powerful regime, with the military, with their guns, with their money, El hecho de que el poder, el régimen más poderoso con su dinero, con sus armas, con todo, cannot suppress a people that is determined to sacrifice for its rights. no puede suprimir a un pueblo que está determinado a pelear por sus derechos. But that sacrifice is not meaningful unless the reform is carried through. Pero ese sacrificio no tiene ningún sentido a menos de que las reformas cobren realidad. Because if you simply change one leader for another, Porque si simplemente cambias un líder o otro, you have not changed the political system. no has cambiado el sistema político. It is that culture of politics that needs to be transformed. Es esa cultura de la política la que debe de ser transformada. So what you need to do, I'm sure you study all the standard sciences and cultures and things in your curriculum. Estoy seguro de que ustedes estudian todo tipo de materias en su currículum, But what you must study and what you must practice is critical thinking. pero lo que más deben de practicar es el pensamiento crítico. Unless you're constantly prepared to challenge, A menos de que estén constantemente preparados para retar, unless you're constantly prepared to sacrifice, a menos de que estén constantemente preparados para sacrificar, and unless you're constantly prepared to challenge authority and face the consequences, y a menos de que estén constantemente preparados para retar a la autoridad y enfrentar las consecuencias, then the blood that Abu Said shed entonces la sangre de Abu Said will have been in vain. solo fue en vano. Another thing we need to do Y otra cosa que tenemos que hacer is to build bridges across our civilizations. es crear puentes en nuestras civilizaciones. The powerful nations share from each other's playbook, each other's playbook, handbook. Las naciones poderosas tienen el mismo guión. Ajá. They know how to suppress people, Las naciones poderosas saben cómo, they know how to intimidate, saben cómo intimidar and they know how to terrorize. y saben cómo causar terror. The problem is, we do not usually share our own playbook. Y el problema es que nosotros no compartimos nuestro propio guión. Our resistance is often isolated, Nuestras resistencias están aisladas and that gives them the opportunity to pick on us and suppress us. y eso les da la oportunidad de separarnos y reprimirnos.
Tyrants will always oppress and repress. That is their nature. Los tiranos siempre van a suprimir, siempre van a reprimir. And there is a time when people feel, what's the use? Y hay momentos en que la gente dice, ¿y esto para qué? We feel they're so powerful, we cannot make a difference. Y pensamos, son tan poderosos, no hay manera de que lo cambiemos. Sometimes we give up. Y a veces nos rendimos. That is the moment when the tyrant has won. Y ese es el momento en el que el tirano ya nos ganó. Because the moment we accept that we are powerless, Porque en el momento en el que aceptamos que no tenemos poder, the moment we recognize that resistance is of no use, es el momento en el que, en el que pensamos que la resistencia es inútil. they no longer need to be repressive. They no longer need to be repressive. Ya no necesitan reprimirnos, Because by refusing to resist, porque al rechazar la resistencia, we have given up the ground. ya les cedimos el paso. The tools of repression are no longer necessary. La herramienta de la represión ya no la necesitan, Fear becomes normalized, porque el miedo se vuelve una cosa normal and the oppressor has won because we have given up the fight. y el opresor ganó porque nosotros nos rendimos en la batalla. I recognize that there are challenges Reconozco que hay retos and that there are dangers, y que hay peligros, but I believe the belief that we can reach that goal is what should give us strength. pero yo creo que la idea, la creencia de que podemos llegar a esa puerta es lo que nos debe de dar la fuerza. In my country, for a very, very long time, it's people like me, elderly people with beards, with long hair, well, not so much long hair, but certainly with beards, En mi país, por muchísimo tiempo es la gente como yo, con barba, con cabello, tal vez no con mucho, pero sí con barba. they've mostly been men, they've been Muslim, they've been Bengali speaking, they've been urban, they've been middle class or wealthy. Siempre han sido hombres, musulmanes, de clases sociales medias, urbanas. What we hope for is that in a place like this, people like you will be here. Y lo que nosotros esperamos es que en un lugar como este, gente como ustedes estén acá, You will come up with fresh ideas, para que vengan con ideas frescas, you will be inventive, para que sean you will inventivos, be provocative, provocadores, and we will prepare to accept change. y para prepararnos para aceptar los cambios. That is why while I was involved with you in the struggle for bringing down the regime, Por eso cuando yo me unía a la gente en esa lucha para tirar el régimen, today I play a different role. ahora tengo un papel diferente. I recognize that the leadership of the future will come from the youth. Y me doy cuenta que el liderazgo del futuro va a venir de los jóvenes. And most of my time is spent in mentoring future leaders. Y mucho de mi tiempo ahora lo paso dando clases a los líderes del futuro. But that also requires you to continue to fight. Pero eso también requiere que ustedes sigan luchando. Because toppling the dictator is just one part of the equation. Porque tirar a un dictador es solamente una parte de la ecuación. It requires sustained resistance. Requiere resistencia continua. And the most important thing is for the youth not to be bought over. Y lo más importante es que los jóvenes Bought over. Purchased. y lo más importante para todos es que que no compren a los jóvenes, que no les compren, Because that is what they try to do. porque eso es lo que quieren hacer. They try to scare you, Los quieren asustar, they coerce you, los quieren or buy you. coartar o los quieren comprar. And it is tempting, and sometimes you give up. Y es muy tentador y a veces se rinden. And like George Orwell might have said in Animal Farm, you take on the role of the oppressor. Y como dijo George Orwell en La rebelión en la granja, entonces ustedes toman ahora el rol del opresor. And that is the challenge. It is a bigger challenge than facing guns or bullets. Y ese es el gran reto de enfrentarse a las armas, a las balas. It is to fight temptation. El gran reto es vencer la tentación Is to ensure you cannot be bought.
y asegurarse de que no te compren. But that is also your strength. Pero también esa es su fuerza. One of the things the regime did was to try and pick up the individual leaders. Una de las cosas que hizo el régimen fue aislar a los líderes de los movimientos. But in this movement, there was no single leader. Pero lo curioso es que en nuestro movimiento no había un solo líder. So whenever someone was removed, someone else stood in his or her place. Y en el momento en el que se aislaba uno, alguien más tomaba su lugar. We were able to bring about the fall of the dictator, but that is not the final goal. Y logramos tirar al dictador, pero esa no era nuestra meta final. The final goal is equality La meta final es la igualdad and liberation for the ordinary people. y la liberación de la gente normal. One of the cases where we have failed, Y en uno de estos casos en uno de esos casos en los que fallamos, is that while this resistance was going on, women were at the forefront. es que mientras esta resistencia estaba ocurriendo, las mujeres estaban hasta el frente. But once the government was gone, the women were pushed to the back. Government had fallen, women were pushed to the back. Pero una vez que el gobierno cayó, de nueva cuenta las mujeres fueron enviadas a la parte de atrás. That is something you must not allow. Y eso es algo que ustedes no deben de permitir. Unless there is a shift in the culture that prevails, A menos de que haya un cambio en la cultura que prevalece, merely toppling a dictator is just a full stop along a long sentence. quitar a un dictador es solamente un punto en una oración más grande. Your job is to change the story. Y el trabajo de ustedes es cambiar la historia. You have to break those structures that have dominated for so long. Y cambiar las estructuras que han dominado por tan largo tiempo. And having seen that happen in my country, Y habiendo visto esto en mi propio país, I believe it can happen here, and it can begin here now. me imagino que también entre ustedes puede eso iniciar. So I come to you in friendship, Entonces vengo con and I come ustedes to you with solidarity. con amistad y con solidaridad. And together we will combat wherever we are. This is where I wear this. This is where I keep resisting. Y de donde sea que estemos, en donde sea que nos encontremos, esto es lo que he visto ahora, en cualquier lugar en el que resista. And the people of what I call the majority world, Y la gente, a lo que yo nombro el mundo de la mayoría, it is now our turn. le corresponde el siguiente turno. And you here with your youth, Y ustedes aquí con su juventud, with your courage, con su valentía, with your vision, con su visión and your tenacity, y con su tenacidad, can combine with the youth in Bangladesh and the youth in South Africa and the youth in Palestine. pueden combinarse con la juventud también de Bangladesh, con la juventud de Sudáfrica y con la juventud de Palestina. And together we will triumph. Y juntos vamos I a salute you. Thank you so much for your speech. Ahí les pasaron unos papelitos para formular preguntas. Si alguien tuviera una pregunta, si me hicieran llegar por escrito para por favor hacer esas preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Okay, the first question is for Mr. Shahidul Alam. Okay, how important is it a picture to start a cultural revolution? La primera pregunta es para nuestro invitado Shahidul Alam. Y la pregunta es, ¿qué tan importante es una foto para comenzar una revolución cultural? I'm going to read a couple of questions and Sure. then I can share my Sure. microphone with you. Yeah. Okay? So the second question is also for you. So as a photographer, what would you recommend to the journalists the journalists who are scared to do dissident journalism? Como fotógrafo, ¿qué recomendaría para el periodista que tiene miedo de hacer periodismo disidente? And the third and last, and I will pass it on to you because, well, of course, the others are in Spanish, but anyway. Dice,
¿qué es lo que más miedo le da al ejercer el fotoperiodismo en el mundo? What scares you the most when you are making this picture journalism in the world? Those are the three questions. Just to repeat, the first one about the value of photography. Yes, the What- first one is how important is a picture to start a cultural revolution? You remember some of the famous pictures, the naked girl in Vietnam running, Tal vez recuerden algunas de esas fotos más famosas, por ejemplo, la chica que va corriendo, esta foto de Vietnam, de la chica desnuda que va corriendo. you remember dramatic pictures that have changed the course of history. Y posiblemente recuerdan fotografías dramáticas que han cambiado el curso de la historia. I will give you an example of a very different picture. Les voy a dar un ejemplo de una fotografía totalmente distinta. I live and work in Bangladesh. I'm a middle class person. Middle class person. Yo vivo y trabajo en Bangladesh, soy una persona de clase media. I suspect in Mexico, as in Bangladesh, we have home help. Y yo supongo que en México como en Bangladesh a veces hay personas que ayudan en la casa como de servicio. In my parents' home, there was a little boy called Mizan who used to help. En la casa de mis papás había un chiquillo que se llamaba Misan. My parents and I, we used to sit, watch television inside the living room. Y mis papás y yo solíamos sentarnos en la sala para ver la televisión. He would sit just outside the opening and watch from the little hole from the open doorway. Pero el chico Misan se sentaba de hecho afuera en un pequeño cuartito y desde ahí alcanzaba a ver la televisión hasta la sala. It was not a big physical distance, No era una distancia física muy grande, but politically, culturally, socially, it was huge. pero políticamente, culturalmente y socialmente era una gran distancia. I took that photograph in my own home Tomé una foto en mi propia casa and I published it in our calendar y la publiqué en uno de nuestros calendarios and gave one to this little boy and one to my mother. y le di una a mi mamá y le di una al niño. The next day, he sat inside to watch TV with us. Y al siguiente día, Isan se metió a la sala para sentarse con nosotros. It did not change the world, No cambió el mundo, but it changed my family and it changed me. pero cambió a mi familia y me cambió a mí. And that, in a sense, takes me to the third question, that what are you scared of? En cierto sentido me lleva a la tercera pregunta de lo de que tienes miedo, ¿no? Cuando tomas una foto. What scares me is not tanks or money or repressive regimes. A mí no me asusta el régimen opresor, But the inability to recognize my own mistakes. sino la inhabilidad de darme cuenta de mis propios errores. Because that is the biggest challenge you will face in life. Porque ese es el más grande reto al que se van a encontrar en su vida. There will be times when your values will be questioned. Va a haber momentos en los que te vas a cuestionar sobre tus valores. There are times when people will say things that you believed all your life and turn your world upside down. Va a haber momentos en que te digan algo contrario a lo que has creído toda tu vida y se te va a voltear el mundo de cabeza. That is the time you will have to have the courage to listen and watch and ask yourself whether you might be wrong. Y ese va a ser el momento en el que te preguntes Si realmente tú estás en lo incorrecto. That is what very, very few leaders are capable of. Y eso es una cosa de la que muy pocos líderes son capaces de reconocer. I expect you to become leaders. Yo espero que ustedes se vuelvan líderes. And unless you are able to have that moment of self-reflection, Y a menos que tengan ese momento de autocrítica, unless you're prepared to challenge yourself, a menos que se preparen a retarse a sí mismos, unless you're prepared to have doubt, a menos de que se preparen para dudar, you will be no different. no van a hacer ningún cambio. And the middle question was, let me come back to, the middle question was, The middle question is, as a photographer, do you recommend, what would you recommend to a journalist who is scared to do dissident journalism?
Firstly, I think we have to make choices in life. Primero, creo que debemos de tomar decisiones en la vida. I'm from a middle class home, Vuelvo a lo mismo de que vengo de una casa de ingreso medio and in Bangladesh, and I suspect in Mexico as well. en Bangladesh y yo creo que también en México. You're expected to become a doctor, a lawyer, an engineer, or something like Se that. espera que te vuelvas un doctor o un ingeniero o un abogado o algo de eso. Those are called respectable professions. Y todas esas son profesiones muy respetables. My parents were horrified that after doing a PhD in a European university, I wanted to become a photographer. Y mi familia se horrorizó cuando, después de obtener un doctorado en química en una universidad en un país extranjero, me quise volver fotógrafo. My mother was worried because she thought, who will marry a photographer? Mi mamá estaba asustada porque pensaba, pues, ¿quién se va a querer casar con un fotógrafo? It was a choice I consciously made, Y fue una decisión que yo tomé conscientemente, but along with that choice came a lot of other things. pero junto con esta decisión vinieron un montón de cosas. I knew I would be at the forefront of conflict. Sabía que iba a estar hasta el frente de los conflictos I knew I would live a life of danger, y sabía que iba a vivir una vida con peligros. and that worked out in practice. Worked out in practice. That was the Y reality. funcionó en la realidad, funcionó en la práctica. I've been arrested in many countries. He sido arrestado en varios países, I've been tortured. me han torturado, I've spent time in jail. pasé tiempo en prisión And that is what I accept. That is part of life. y ya lo acepté, es una parte de la vida. But that is the terrain that journalism comes with. Pero eso es el terreno que viene junto con el periodismo. If I'm not prepared to take that life, Y si no estoy preparado para tomar esa vida, I should sell second-hand cars. entonces mejor vendo Cars. que vuelvas un doctor o un ingeniero o un abogado o algo de eso. Those are called respectable professions. Y todas esas son profesiones muy respetables. My parents were horrified that after doing a PhD in a European university, I wanted to become a photographer. Y mi familia se horrorizó cuando, después de obtener un doctorado en química en una universidad en un país extranjero, me quise volver fotógrafo. My mother was worried because she thought, who will marry a photographer? Mi mamá estaba asustada porque pensaba, pues, ¿quién se va a querer casar con un fotógrafo? It was a choice I consciously made, Y fue una decisión que yo tomé conscientemente, but along with that choice came a lot of other things. pero junto con esta decisión vinieron un montón de cosas. I knew I would be at the forefront of conflict. Sabía que iba a estar hasta el frente de los conflictos I knew I would live a life of danger, y sabía que iba a vivir una vida con peligros. and that worked out in practice. Worked out in practice. That was the reality. Y funcionó en la realidad, funcionó en la práctica. I've been arrested in many countries. He sido arrestado en varios países, I've been tortured. me han torturado, I've spent time in jail. pasé tiempo en prisión And that is what I accept. That is part of life. y ya lo acepté, es una parte de la vida. But that is the terrain that journalism comes with. Pero eso es el terreno que viene junto con el periodismo. If I'm not prepared to take that life, Y si no estoy preparado para tomar esa vida, I should sell second-hand cars. entonces mejor vendo Cars. Yeah. Cars. Second-hand car automobiles. para eso, entonces mejor vendo coches de segunda mano. I would probably make more money. Y a lo mejor saco más dinero. So you have a choice. Entonces tienes una elección You can decide what your future will be, que puedes decidir, escoger tu futuro, but before you choose to be a photographer, pero antes de escoger ser un fotógrafo, take into account that that is the life you will lead, toma en cuenta que esa es la vida que vas a vivir and it's only when you're prepared to accept that that is what will be your life forever y solo en el momento en el que aceptas que esa va a ser tu vida de ahí en adelante, that you should decide to become a journalist. entonces decides ser un fotógrafo, Yes, you will be scared. un periodista. Y sí, vas a tener miedo.
But the reason you're scared is because you're pushing yourself. Pero ese miedo te debe de empujar, te debe de animar. There is a very fine line between getting burnt and being ineffective. Burnt or being ineffective. Like singed but not burned, Yeah. right? Hay una muy delgada línea entre quemarte y ser inefectivo, entre meterte de lleno en algo y al mismo tiempo no lograr nada. So if you go too far, you get burnt. Entonces, si te acercas al fuego, pues te quemas. If you step too far back, you do not matter. Y si te alejas del fuego, pues no tiene caso, no importas. So your job is to constantly feel the heat, but survive. Tu trabajo es sentir constantemente el calor del fuego y sobrevivir. And that is the only space for a journalist. Y ese es el único espacio donde puede existir un periodista. Otherwise, sell second-hand cars. Y si no, pues vete a vender coches. Actually, most of the questions that were written down and passed on to me were, of course, of you giving advice to young people that are here. There are a lot of people that are under the Bachelor's of Communications, and they might like to have any specific additional advice for them if they want to pursue careers in journalism and photojournalism. That would be one question. And for Ambassador, we also have a question. Is there any plan to keep on strengthening the social, political, and cultural relationships between Bangladesh and Mexico? Entonces, la primera pregunta yo le comentaba al doctor Shahidul. La primera pregunta es una pregunta muy recurrente por parte de todos ustedes que están pidiendo su consejo para aquellos que tengan ganas de seguir una carrera en fotoperiodismo. Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es para el embajador Ansarey, en el sentido de cuál es el plan que ellos tienen para seguir fortaleciendo las relaciones sociales, políticas y culturales entre Bangladesh y México. Son las dos últimas dos preguntas. Thank you so much. Yes, as at the beginning when I met in your office, I was telling that Al principio, cuando nos vimos en la oficina, le estaba comentando that in diplomacy we are focusing people-to-people contact. en la diplomacia nos enfocamos en los contactos entre pueblos, entre personas. And it depends on our exchange, cultural exchange through academia, through students and through scholars. Y ese contacto depende de nuestros intereses en la academia, con los estudiantes, con las escuelas. Yes, I'm trying as best as I can, and this is one of the examples. Sí, me esfuerzo lo mejor que puedo y este es uno de los mejores ejemplos, traer a Shahidul Alam. We want to enhance our relationship through culture and through education and beyond. Queremos incrementar nuestra cooperación a través de la educación, de la cultura y más allá. In specific, if I can say, we can collaborate with the university like UNAM, with the University of Bangladesh. Específicamente podemos decir, se puede colaborar con la UNAM y las universidades de Bangladesh. We can exchange visits. Podemos hacer intercambios de visitas. We can share our curriculum with your university, with the Bangladesh University, those who are interested. Podemos hacer intercambios curriculares con las universidades de Bangladesh. We have a language program in one of the largest university in Dhaka University. Hay un curso de idioma en una de las más grandes universidades de Bangladesh, en la ciudad de Dhaka, la capital. And a few days ago, we had a good meeting, though someone is very interested to open a Spanish language academy in Dhaka. Y hace unos días en la embajada tuvimos una reunión con unas personas que quieren abrir una escuela de español en Dhaka, en Bangladesh. This is how we are trying to exchange. Así es como procuramos el intercambio. And we will, in coming days, we will do more events like this, as you can visit the historic museum
y vamos en los siguientes días, esperamos en siguientes etapas, esperamos hacer más eventos como este, como la exposición que where you can find our great journalist, our pride Dr. Shahid's work in that museum, and it will be open till January. 29th of Sí, January. January 6. La exposición está abierta en el Museo Vivo del Muralismo, en el centro, en lo que es la Secretaría de Educación Pública, el edificio de la SEP, y es una exposición del 29 de agosto al 29 de enero. For instance, last year we invited one of great singer of Bangladesh here in Mexico. El año pasado, por ejemplo, invitamos una cantante de Bangladesh aquí a México. And in coming days, we will invite more singer, artists, and professionals. Y en próximas ocasiones invitaremos a otros artistas, a otras personas. And you are more than welcome to join. Y ustedes están invitados a unirse. Yeah, thank you so much. Thank you. Appreciation for visiting us today. Please, Andrés. Voy a pedir que Andrés Barrios se haga entrega a nuestros invitados de unos ejemplares. Couldn't be present. This book contains the artwork of my father, 72 paintings, and he was a very watercolorist. I enjoyed it. Shiva, very much. It's the artwork of my father. I'm very proud to have it, and this is for your library. Thank you so much.